Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al abogado Gustavo González. Él es un experto en seguridad, hace opinión pública en los diversos temas de la vida del país y también de los temas internacionales. Es indudable que debemos estar sumamente preocupados los ecuatorianos, más aún cuando vemos la magnitud de cómo se ha proyectado esta información en países en donde también ha habido violencia a través de la historia. Pero esa imagen de Esmeraldas, cuando uno ve a un grupo de delincuentes disparando tantas balas en contra de personas, uno dice, ¿y cómo empezó? ¿Por qué? ¿Y cómo se llegó a esto? ¿Cuál es su opinión? Fernando, un gusto estar acá contigo. Esmeraldas para mí implica un punto de quiebre que el Ecuador tiene que mirarlo. Cuando uno observa las cámaras de seguridad del puerto de pescadores artesanales que fue atacado, uno tiene que mirar, y yo lo he hecho en varias ocasiones, la manera como desembarcan los asesinos. Los asesinos llevan armas cortas, es decir, pistolas automáticas, y armas largas, fusiles automáticos. Lo hacen con una estrategia muy clara. Las armas largas siempre protegen a la infantería. En cualquier batalla de la historia desde que se inventó la pólvora, los cañones abren fuego contra las posiciones enemigas para que la infantería consolide la posición que está en disputa. Acá los criminales abrieron fuego con una sombrilla de fuego a discreción de sus fusiles ametralladores para permitir el desembarco del resto de sicarios que llevaban pistolas. Y luego la retirada que hacen es exactamente igual. Es decir, se retiran primero los fusileros para mantener una sombrilla de fuego que permite a los que tienen armas cortas retroceder y embarcarse sin ningún riesgo. Estuvieron a punto de detonar un explosivo, no se sabe qué era, probablemente una granada. ¿Era para la retirada también? Sí, y para causar mucho más daño del que está causándose. Lo que está pasando en Esmeraldas nos obliga a los ecuatorianos a regresar un poco a ver a la historia. Aquí se habla con mucha facilidad del levantamiento de Carlos Concha en el año de 1915-16, después del arrastre de los Alfaro. Y no fue un levantamiento, fue una verdadera guerra civil. Fueron movilizados decenas de batallones a Esmeraldas. El grosso del ejército fue por arriba de los 14.000 efectivos a Esmeraldas. Tuvimos serias pérdidas, miles de pérdidas, que si tú juntas todas las guerras del Ecuador, aún la famosa batalla de Tarqui, cuando éramos parte de Colombia, todos esos muertos en todas las fronteras quedan disminuidos frente a cómo nos matamos en el conflicto de la guerra civil de Esmeraldas. Y volvemos a Esmeraldas. Y volvemos a estar en la misma situación. Esmeralda, una de las provincias más pobres del Ecuador. Entonces hay que pensar y repensar toda una estrategia y qué es lo que está sucediendo en realidad, Fernando. Hemos visto al presidente de la República acudir permanentemente a Esmeraldas y precisamente hay una sesión de gabinete en Esmeraldas el día de mañana, lunes. Es que es sumamente grave. Usted ha dicho es el punto de quiebre de lo que ocurre en el Ecuador. El ejemplo es Esmeraldas, pero esto se puede trasladar a otras provincias también. En la misma magnitud. Existe ya, pero lo que ha pasado en Esmeraldas es mayor. Pero totalmente de acuerdo. Allí hay un claro entrenamiento paramilitar en cómo se movilizaron los criminales de la masacre que estamos comentando. Pero ¿cómo se da ese entrenamiento paramilitar? En el año 2000 y en el año cuando se firma la paz con el Perú, para ser exacto, algunas personas dijeron que había que buscarle oficio a los militares de Ecuador,
porque ya la guerra con el Perú se había terminado. Se selló en octubre de 1998, con la firma de la paz en Brasilia. Correcto. Y tú fuiste un testigo preferente de todos estos eventos. En el año 2000 hubo otro gobierno en el Ecuador. Me refiero al gobierno de Gustavo Noboa. Pues Gustavo Noboa se trasladó casi a los 2 meses de gobierno a San Lorenzo con su alto mando naval, con el almirante Enrique Monteverde y Fernando Donoso Morán, y se estableció inmediatamente una serie de acciones. En particular, se pusieron todos los puestos fronterizos que actualmente existen y que a esa fecha no existían, porque Ecuador no lindaba con Colombia. Ecuador lindaba con 40.000 soldados expertos en la lucha de selva, como eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que mantenían un pacto terrible con los narcotraficantes. Todos esos años de abandono nos pasan factura ahora. Entonces, la base naval de San Lorenzo era un sitio de castigo, pues, dentro de la Fuerza Naval. Para el año 2000 era un adefesio. Esa base naval fue transformada y afortunadamente los gobiernos que vinieron continuaron con la transformación y adecuación a lo que hoy es la base naval de San Lorenzo. Se colocó es una base bien dotada en la actualidad, en los actuales momentos. ¿Y por qué sigue este auge delincuencial y a esos niveles en ese sector, donde hay esa base importante de la Marina? Porque hay muchas distorsiones en el tema de seguridad en el Ecuador, muchas distorsiones. Por ejemplo, para rodear un perímetro como la penitenciaría se emplean 2.000 efectivos de Fuerzas Armadas. Pero si uno tiene que contar cuántos efectivos existen desde San Lorenzo, en la costa ecuatoriana, hasta Tulcán, que es la capital de Carchi, en esa muy extensa zona, ¿cuántos militares hay? Hay 6, 7 puestos militares con 20, 30 soldados en cada puesto. Tenemos un batallón de infantería motorizada en Tulcán, el Galo Molina, y tenemos el batallón de infantería marina San Lorenzo, que fue creado en la administración de Gustavo Noboa, siendo comandante general de la Marina Fernando Donoso Morán. Pero Fernando, nosotros armamos y equipamos ese batallón en menos de lo que se persina un curañato, sin necesidad de ayuda externa ni cosa por el estilo. Inmediatamente se hizo también el Hospital Naval de Esmeraldas. También dentro de los 2 primeros años de gestión del gobierno. Es bueno preocuparse, pero es mejor ocuparse en resolver los problemas del país. ¿Existen los recursos económicos en el Ecuador para, identificado el problema mayor que es el de la delincuencia en estos momentos, se pueda entregar, pero que con eficiencia se puedan dotar a todos los destacamentos militares, policiales, de todo lo que cabe para una lucha en contra de la delincuencia? Sin embargo, estamos viendo que termina una función alguien que estuvo como secretario de Seguridad y hasta el día en que se fue, cuando le preguntan y ya se pudo entregar tal o cual material, dice no, es que eso toma tiempo. ¿Hasta cuándo? Yo sé que no toma tiempo. En el gobierno al que yo serví, en menos del doctor Gustavo Noboa Bejarano, hay que recordarlo. En menos de 2 años habíamos dotado de 5.000 pistolas, pistolas SIG, pistolas suizas a la Policía Nacional. Se firmó un convenio con Brasil, porque se trató de firmarlo con los Estados Unidos, en el sentido de preguntarles, ¿qué patrullero tienen ustedes? Bueno, nosotros usamos Chevrolet, nosotros utilizamos Ford. Yo te compro tus patrulleros hechos en tus empresas, pero tú me pones la plata. No hay que, es una cosa gobierno a gobierno. Yo necesito 3.000 vehículos de esta clase y necesito 1.000 vehículos de esta otra. La voy a hacer en la Ford de Estados Unidos. O sea, la plata ellos mismos, la empresa mismo, se consigue, ellos se encargan de conseguir que el Estado aporte ese tipo de préstamo.
Y esto puede funcionar porque hubo el desplazamiento hasta Israel del propio presidente de la República. Han pasado los meses, ya no es noticia aquello, ya no se menciona lo que se logró o se estableció en ese desplazamiento, en ese viaje, porque parece que nada ha funcionado como corresponde. Entonces, estamos a tiempo en estos momentos de hacer las cosas con mayor aceleración. Usted ha dicho, hay experiencias de gobiernos anteriores que sí lo han podido lograr, pero ¿estamos a tiempo aún? Tenemos que prevalecer, no hay alternativa. El Estado ecuatoriano tiene que prevalecer, tiene que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estamos enfrentando. Mira, yo encuentro esta situación con muchísima preocupación, que el señor Ordóñez haya ocupado 8 meses una función en la que no hizo nada, que haya ocupado otros meses más como asambleísta y todavía no encuentro un proyecto de ley que tenga que ver con la seguridad que haya presentado ese asambleísta. En países con más institucionalidad que el Ecuador, la semana anterior el Senado chileno aprobó la ley de uso de armas para carabineros y para sus Fuerzas Armadas. Nosotros copiamos el Código Civil chileno. Nuestro Código Civil es una copia calcomanía del Código Civil chileno. Entonces, es sencillo, traigan la ley de Chile, revísenla, adecuémosla y pongámosla en vigencia de cualquier forma, de una manera rápida. Hay la predisposición, se ha dicho por parte de los diferentes bloques en la Asamblea. Creamos que es así, porque ha habido esas manifestaciones. Cuando usted propone esto, bueno, hagámoslo. Si hay, a propósito de la grave situación que estamos experimentando los ecuatorianos, esa predisposición. Dejemos de lado ya esas confrontaciones políticas y es probable que se pueda lograr aquello que usted señala. Brevemente estamos terminando la entrevista. Yo creo que es la supervivencia misma del Estado ecuatoriano, Fernando. Quería tocar el tema de las armas, pero se nos agotó el tiempo y vamos a tener una siguiente entrevista. Simplemente, ¿cabe o no cabe la aportación de armas? ¿Eso va a solucionar el problema de la delincuencia? ¿O por lo menos vamos a disuadir los ataques de los delincuentes? En el Ecuador se portan armas de una manera moderna desde la década de los 70 del siglo anterior, en que la dictadura militar de Rodrigo Lara puso en vigencia una ley. Desde los años de la dictadura de Rodríguez Lara hasta los dos primeros años de Correa, los ciudadanos podíamos portar armas. Los agricultores, los ganaderos, los camaroneros, los comerciantes. Fue la visión del socialismo del siglo XXI, que yo le llamo fascismo del siglo XXI, porque es nada contra el Estado y todo a favor del Estado, el que prohibió el uso de las armas. Y quiero decirle algo más, que si uno sumara todos los ciudadanos muertos por el uso de armas de fuego, desde el gobierno de Jaime Roldós Aguilera hasta los 2 primeros años de los gobiernos de Rafael Correa, y luego compare usted todos los muertos por armas de fuego desde que Correa tomó el poder hasta los días del gobierno de Lasso de hoy, lo supera ampliamente los muertos cuando no había portación de armas. Muchas gracias. A usted, Fernando. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con nuestro segundo invitado. Inicio de espacio publicitario. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman las vidas de familias enteras, como las cirugías gratuitas de cataratas, labio y paladar fisurado, ortopedia, estrabismo, hernias umbilicales y otras patologías. Porque si hay salud en el presente, hay niñas y niños en el futuro. Si hay salud para nuestros adultos, hay familias completas. Si hay salud para todos, entonces hay prosperidad. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario.
Los efectos de la violencia en el Ecuador son diversos. Uno de ellos, el impacto en la economía. Y hoy vamos a hablar precisamente con el economista Jorge Calderón, analista de este ámbito, sobre lo que puede pasar en el Ecuador si seguimos en esa grave situación. También debo decir que su familia y él fue objeto hace pocos días de un hecho violento que se dio en una zona como la de San Borondón, en la provincia del Guayas. Aparecieron ahí delincuentes y sometieron a varias familias. Eso es lo que está pasando en el país. También van en contra, a través de las llamadas vacunas, de los comerciantes en diferentes zonas de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Doloroso, lamentable lo que ha sucedido, un testimonio más de lo que ocurre con tantos ecuatorianos, el que su familia ha vivido. Por supuesto, Fernando, sin duda son sucesos que nadie quiere pasar, dolorosos, preocupantes, porque ya uno lo siente en carne propia y ya no solo lo observa por noticias, por los periódicos, lo lee, sino que ya lo siente uno. Y eso demuestra justamente la zozobra y la inseguridad con la que vive el país y que afecta no solo a la tranquilidad de las personas, de las familias, sino también a los negocios, al comercio, a la actividad productiva que se ve restringida en su realización de logros, de beneficios empresariales por toques de queda, por vacunas y bueno, por un sinnúmero más de factores que justamente son los que... Son urbanizaciones seguras, sin embargo acontece este tipo de episodios. Sin duda, por supuesto que sí. Entonces nadie, cuando alguien está en su casa, nadie espera que le llegue la criminalidad hasta la misma, pero lamentablemente se dio. Entonces todo ese clima de zozobra, de intranquilidad es el que se reflejan en distintos indicadores, lo decíamos, en términos de empleo, hacia afuera, el riesgo país, sobre la inversión, qué tanto es provechoso hacerlo en el Ecuador cuando otros países me pueden brindar mejores condiciones. Días atrás vimos manifestaciones en la ciudad de Guayaquil de personas que están dedicadas al comercio, por ejemplo, vendedores de repuestos, y salieron a las calles para decir que ya no pueden seguir trabajando porque deben cerrar las puertas. Todos son chantajeados por delincuentes. Claro, si no son los toques de quedas, como tú me lo dices, son los vacunadores, aquellos que están generando una extorsión en todos los niveles, ya no solo sus negocios, vemos buses, lo acontecido días atrás en Esmeralda, es decir, deja toda una sensación de inseguridad que realmente está escalando unos niveles nunca antes vistos, por lo menos en los últimos 20, 30 años de la década de los 80, no creo que haya todo un clima de inseguridad como el que se siente. En todo caso, es importante las acciones por parte de todos los actores políticos, institucionales, de cara a enfrentar de raíz esta problemática que estamos viviendo. Usted ha señalado, los efectos son inmediatos, incluso para el propio gobierno. Si todo esto empieza a cerrarse, ¿no?, todo lo que significan comercios, pues el ingreso de impuestos va a ser menor. Por supuesto que sí, incluso ya estamos viendo una baja en la recaudación tributaria al cierre del primer trimestre, no se cumplen las expectativas, derivado no solo del tema de inseguridad que se viene cada vez acrecentando, como lo venimos mencionando, sino también toda esta fragilidad política, el deseo de hacer inversiones, pero mejor esperarlas porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. En fin, todo está generando un caldo de cultivo propicio para que la recuperación económica que de alguna forma venía dándose, la misma no se pueda sostener. Entonces vemos indicadores como baja la recaudación tributaria, que incluso a lo largo del mes de abril se va a acentuar porque recordemos que el toque de queda es hasta el 2 de junio y Guayas, una de las provincias que está bajo ese toque de queda entre 1 a 5 de la mañana, es una de las provincias que genera justamente más actividad comercial. En todo caso va a haber sectores seriamente afectados como el turismo, lo que son restauración, entre otras cosas. Asimismo, hemos observado indicadores como el empleo que se están viendo afectados. Todavía no tenemos los datos a marzo, pero a febrero vemos una caída mensual de enero a febrero que también pone a pensar que si esta recuperación económica que se ha venido dando va a sostenerse en el tiempo. Salimos de la pandemia y entramos a este grave cuadro, drama en nuestro país. Y ya usted ha dicho, se está afectando a todo, al trabajo, a la recaudación de impuestos y lo que es más grave, ¿no?, el que la gente no pueda tener la actividad cotidiana. Va generando todo un cambio en los hábitos del comercio, de las empresas, de los consumidores, y esto sin duda genera unas expectativas de que qué tanto más va a durar, qué tanto más va a sentirse esto, y esto es un efecto que simplemente si no se toman las acciones va a ser duradero y la afectación va a ser mucho mayor desde los hábitos de compra y consumo y de venta, así como también las inversiones que puedan hacer los pequeños o grandes comerciantes. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para el bloque final de nuestro programa. Inicio de espacio publicitario.
intervención que hizo la prefectura con la limpieza de lo que es el río de la Camarona fue muy efectivo porque eso ha dado a que se drene más rápido las aguas. Intervenimos con obras y ayuda humanitaria a las emergencias presentadas en la provincia. En Guayaquil, Durán, Milagro, Salitre, Narancal, Juján, Yaguachi, Marcelino Maridueña, Playas, Balsar, Colimes. Seguimos monitoreando de manera permanente los 25 cantones de la provincia para atender inmediatamente cualquier emergencia. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El Ecuador vive una situación apremiante también en lo económico. Necesariamente tiene que ir por créditos. Ha dicho el presidente de la República, buscará en los organismos multilaterales de crédito. En Washington hay una reunión. Están los gobernadores del Fondo Monetario Internacional, representantes de todos los países. Está también nuestro ministro Pablo Arosemena. ¿Es factible conseguir créditos en la actualidad cuando el Ecuador tiene un riesgo país de 2.000 puntos que implica, sumado a la tasa de interés internacional, tasas del 23-24%? ¿Es factible conseguir dinero? Ahora la única vía realmente tiende a ser esa, la única vía externa. Los mercados internacionales, como tú bien lo señalas, Fernando, están literalmente vetados, un riesgo país que bordea los 2.000 puntos, que se traduce en un 20% más la tasa de interés con la que se esté pactando. Estamos hablando de intereses de 23-24%, realmente inadmisibles para la economía ecuatoriana. Si con los créditos chinos, que estaban entre el 10.75, 11.15, había quejas, que será peor si se pacta con créditos al 23-24%. Entonces, ¿qué alternativas tiene? Hacia afuera los organismos multilaterales de crédito, pero no es que tampoco la cosa va a ser tan fácil o sencilla. ¿Por qué razón? Porque ellos también tienen que ver un retorno de ese crédito, nos podrán dar las mejores condiciones, sin duda, pero hay esta inestabilidad política, el derivado del juicio político, muerte cruzada y todas movilizaciones y todos estos eventos que están aconteciendo cada vez con más frecuencia, pero genera una preocupación. ¿Qué sirve si yo le doy el crédito al gobierno del presidente Lasso y después de 3 o 6 meses el presidente no está? ¿Va a haber cumplimiento de los compromisos? ¿O si llega a haber elecciones anticipadas, va a haber cumplimiento de esos acuerdos? ¿Las reformas se van a hacer? Tengamos presente que cuando el gobierno de Moreno firmó el acuerdo con el Fondo Monetario y lo continuó el presidente Lasso y terminó el año pasado, en varias oportunidades las revisiones técnicas fueron muy flexibles, el FMI, porque no habíamos cumplido con alguno de los criterios. Entonces, si en ese tiempo había de alguna forma más capacidad de maniobra con un nivel de popularidad relativamente más alto del presidente Lasso, ahora que no hay consenso, que no hay acuerdo, muy difícilmente van a poder pasar esas reformas. Hay factores externos, factores exógenos que convergen en contra del Ecuador, porque incluso a nivel internacional están pidiendo los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Los países, para neutralizar la inflación alta que no se había vivido en el pasado, en 40 años en los Estados Unidos, tienen que subir las tasas de interés, de tal forma que va complicando más para al Ecuador. Por supuesto que sí, tú bien lo has mencionado. ¿Qué ha pasado derivado de la pandemia en los últimos años? Hubo una inyección importante de liquidez por todos los países porque de alguna forma... En Europa, Estados Unidos, especialmente. Esa fue la principal estrategia para no afectar el consumo derivado de la crisis de la pandemia, pero termina generando otras consecuencias. ¿Cuál fue esto? Un aumento de los precios derivado también de la guerra entre Rusia y Ucrania, problemas logísticos a nivel internacional, un sinnúmero de aspectos, y la forma de contener el incremento de los precios, que normalmente ha sido la más común en ser utilizada, es subir las tasas de interés a través de las acciones del Banco Central de cada país o de cada región. ¿Qué trae consigo eso? Que las tasas de interés a nivel mundial suban. Entonces nosotros estamos hablando ahorita de un 3-4%, adicional al 20% que tendría el Ecuador, pero probablemente pueda ser más si se llega a pactar por esa vía. Si lo hace con el Fondo Monetario, sin duda también la tasa de interés probablemente sea más alta, pero las condiciones en las que se dé son las que tendríamos que ver, porque va a exigir sin duda reformas. Las estimaciones de crecimiento han variado. El Fondo Monetario Internacional acaba de emitir, de hacer pronunciamientos que prácticamente los niveles de crecimiento van a estar por debajo del 3% en aquellos países en que se proyectaba una cifra mayor. Pero va a haber naciones que van a crecer menos del 1%. Entonces, la forma de generar prosperidad
y de eliminar la pobreza es con crecimiento económico, pero lo que estamos viendo no conduce a eso. Por supuesto que sí. Realmente las estimaciones que el gobierno nacional hizo el año pasado, incluso que aspiraban a crecer por encima del 3%, eran muy optimistas, especialmente por inversiones en el sector de hidrocarburos. Y ya hubo un recorte, ya se está hablando de un 2.6, 2.8, estando todavía en un primer trimestre o iniciando un segundo trimestre de este año. Todavía falta qué va a pasar con temas políticos, si va a haber movilizaciones, si no hay variaciones muy importantes del precio del barril de petróleo, que son las que se dieron durante el mes de marzo. En los últimos días había una recuperación. Ha mejorado. Hubo un recorte también de la OPEP en cuanto a producción para mejorar el precio. Pero no son las estrategias duraderas en el tiempo. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Que seguir dependiendo de los commodities genera problemas para el Ecuador, porque no estamos vendiendo un producto diferenciado con valor agregado. Es petróleo y el petróleo lo venden muchas más naciones, y incluso hasta un petróleo de mejor calidad del que nosotros podemos vender. En todo caso, el Ecuador tiene que apuntar hacia una diversificación de sus exportaciones, acelerar los acuerdos comerciales, buscar ser más atractivos, generar reformas que probablemente en el corto plazo sean difíciles de conseguir ya, pero sí apuntar a reformas laborales, especialmente una de carácter tributario, que yo creo que haría que muchas bancadas, a pesar de no estar de acuerdo con el presidente Lasso, apoyarían sin una reforma tributaria en busca de reducir los cargas impositivas. A ver, una reforma tributaria para reducir los impuestos. Recuerde que hubo una reforma tributaria para elevar los impuestos. Esa reforma tributaria, si bien es entendible, más no la compartimos muchas personas, buscaba financiar el déficit y todos los gastos producto de la pandemia. Comprensible sí, de ahí que estemos de acuerdo es otro asunto. Pero, ¿qué es lo que necesita la economía ecuatoriana? ¿Qué necesitan las familias, el ciudadano de a pie? ¿Qué necesitan las empresas? Es estímulos tributarios. Y para mostrar eso tenemos dos claros ejemplos. Tenemos qué pasó con el IVA durante el 2022, cuando se redujo del 12 al 8%, cuando se trataba de los feriados. Se impulsó la actividad económica alrededor de la recreación, del turismo, del ocio, hubo incrementos importantes. Lo mismo el IVA cuando se subió del 12 al 14% cuando fue el terremoto del 2016. ¿Qué pasó durante ese año que estuvo en vigencia ese incremento? La recaudación tributaria mensual del IVA bajó, lo que demuestra que subir impuestos no necesariamente genera los estímulos que algunas autoridades presumen. ¿Y el segundo efecto cuál es? O el segundo ejemplo, el ISD. ¿Qué pasó con el ISD durante el 2022? Se redujo a lo largo del año en 1% con respecto al 2021. ¿Y qué pasó con la recaudación? Fue 20 millones más en el 2022 que en el 2021. Esos son los efectos de reducir los impuestos. Se gana, se compensa más recaudando porque la gente compra, consume, la familia, las empresas producen, no porque necesariamente los impuestos sean más altos. Y hacia allá deberíamos apuntar, que creo que ninguna bancada, en su sano juicio y estando cerca de elecciones, estaría contraria a una reforma tributaria que busque bajar impuestos. Decisiones lógicas, Así simplemente. es. Los Así resultados siempre son mejores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, o un país que tiene super sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,